ejemplos de Cristo. Ese amén estuvo queriendo, pero faltó un poquitito más de fuerza. Dejémoslo ahí. Pero vamos a ver el primer punto. Entonces, está el que, por ejemplo, fíjense, aquí vamos a tener que pensar. Yo sé que ustedes no querían pensar, pero les voy a hacer pensar, por favor. Tengan paciencia y yo pido sabiduría para entender esto. Parece sencillo, pero voy a explicárselo, no obstante, para que se entienda mucho más. Está el que imita lo malo. Arriba, el que imita lo malo, esa persona es maligna. Si vos imitás las cosas malas que ves a tu alrededor, obviamente te vas a convertir en maligno. El maligno es todo lo malo, él lo recibe, lo imita y sigue haciendo lo malo. Bueno, una persona que imita lo malo termina siendo maligno. Lo malo es lo que desagrada a Dios. Lo malo es con lo que no te edifica, lo que no te bendice, lo que no te ayuda al bienestar en todos los órdenes, en todos los aspectos, principalmente que traiga paz y gozo y confirmación del cielo de que estás haciendo lo correcto. Una persona maligna sufre, la Biblia dice que es condenada al infierno. ¿Por qué? Porque está siguiendo principios malignos. Pero acá viene el tema que quiero hacerlos pensar. El que imita lo bueno, está dividido en dos partes. Una persona puede imitar lo bueno parcialmente y otra persona puede imitar lo bueno totalmente. El que imita lo bueno parcialmente está imitando la forma, la cáscara, la apariencia, la fachada. Pero el que imita lo bueno totalmente se compromete con la esencia. Y en otras palabras, como que dice, quiero ser como Él. Yo quiero ser como Cristo. La otra persona es como que adopta una forma conveniente para pasar el momento, para adaptarse a un medio social. Esto yo lo aprendí cuando nos visitó el pastor Phyllis Murdo de Brasil, este pastor tan querido y muy conocido allí en Brasil. Él estuvo con nosotros una semana y yo le había hablado bien de una familia. Le dije, mira, es una familia maravillosa, preciosa, y hasta el día de hoy no cambié mi opinión. Esto no tiene nada que ver con que una persona sea ética e irreprochablemente, moralmente aceptada. Le dije, estas personas son maravillosas, preciosas, y hasta parecen más cristianos que nosotros. ¿Vieron que hay gente así? Que dicen, este parece cristiano, o este vive el Evangelio, o este leyó la Biblia, aunque la persona no tiene ni idea de la Biblia, nada, es moralmente y éticamente irreprochable. Hay mucha gente así. Y cuando fuimos a hacer esa visita, y salimos de esa visita, yo salí contento porque había sido una visita linda, y el pastor Phyllis Murdo me dice, pastor, le pido por favor que no se equivoque. Digo, ¿a qué te querés referir? No entiendo. Me dice, porque esta gente es socialmente y humanísticamente aceptable a un medio social, pero no es redentiva. Y él usó esta palabra por primera vez, no es redentiva. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que yo quiero explicarte. Vos podés tener un comportamiento aceptable por el mundo, donde el mundo te aplaude, te reconoce como una persona de bien. Sin embargo, vos sabés que no por el hecho de ser bueno nosotros vamos a ir al cielo. Jesús dijo que no hay ni un solo bueno, solo Él, solo Dios. Por lo tanto, nosotros para ir al cielo necesitamos a Cristo. Y necesitamos a Cristo. Y sin Cristo nosotros no podemos tener esperanza eterna. Por eso Él dijo, son personas socialmente adaptables a la sociedad, sin reproche alguno, humanísticamente buenas moralmente, pero no son redentivas. Es decir, no tienen el enfoque del Evangelio, no tienen la visión de Cristo, de hacer que nadie se pierda, de edificar a la iglesia, de colaborar con la extensión del reino de Dios, de hacer que su vida sea un instrumento para honra y gloria y alabanza de Dios. Y ahí fue como que me bajó una ficha. Y eso me hizo ver las cosas desde otra manera. Que no es simplemente que nosotros estemos imitando al que hace el bien por el simple hecho de ser aceptados y no ser reprochados.
Aquí hay otra cosa en cuestión, que es la esencia. Cuando el apóstol Pablo en el siguiente texto que dice Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí nos da Pablo la idea que tenemos que imitar a Jesús, que imitar a Dios. Dios es nuestro papá celestial. Jesús le decía, Abba Padre. Acá hay un tema, porque de repente hay muchos que a lo mejor no tienen buena imagen paterna, a lo mejor han sido criados por personas extrañas y no tienen un concepto familiar como quisieran tenerlo. Pero Dios se presenta como el Padre Celestial. Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nosotros tenemos que reconocer a Dios como Padre. ¿Y cómo podemos imitar a nuestro Padre Celestial? Ya demasiado imitamos a nuestros padres terrenales, ya te voy a explicar por qué. Pero necesitamos imitar a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial mostró su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz. Pero Él mostró su amor para con nosotros. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Él mostró un amor incondicional. Y la pregunta que te hago en cuestión del tema de imitación a Jesús, a Dios, ¿cómo lo imitamos a Dios Padre? Por ejemplo, en el amor. Dios mostró su amor para con nosotros. Yo estaba dando un taller hoy en un campamento de una iglesia y cuando terminé un momento se acercó una parejita y me dice, pastor, ¿sabe que yo crecí en una casa donde nunca me mostraron afecto, nunca me mostraron afecto, nunca me abrazaron? Pero yo me propuse, decía ella, estaban la parejita allí, decía ella, yo me propuse hacer de mi familia algo totalmente diferente. Eso es como diciendo, voy a seguir otro ejemplo. Es el ejemplo del Padre, es el ejemplo de Dios, es el ejemplo que nos da la palabra de Dios. Por el contrario, también hace un tiempo vino una persona diciéndome, pastor, le ruego que ore por mí, porque en mi casa está insoportable la situación. ¿Por qué? Porque resulta de que mi esposo es muy violento. Mi esposo me tironea, qué sé yo. Y de repente mi hijo está adoptando sus formas. Hasta me levantó la mano. Bueno, son formas, son imitaciones. Están imitando lo malo. Nosotros tenemos que imitar lo bueno, dice la palabra. Imitar todo lo bueno. Y acá en este caso Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros tenemos que conocer a Dios y proseguir en conocerlo. Algunos no conocen a Dios, me temo. Algunos no han conocido a Dios. Y acá dice la palabra justamente, otra de las formas que tiene para conocer a Dios, no ha visto a Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Por eso vamos a seguir al siguiente muestra. Imitadores de virtudes. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y realmente doy gracias a Dios por estas personas que han marcado mi vida. Hay muchas, simplemente les quiero mencionar a dos de aquí. Y una de ellas ya no está con Dios en el cielo, se nos anticipó. Y es mi querido amigo del alma, Luisito Barabás. Yo me acuerdo que un día íbamos en su auto y paramos en hay otro ejemplo igual aquí, pero voy a nombrar a Luisito nada más. Paramos en un lugar, en una calle, y a mí me llamó la atención que parar, y de repente lo veo a Luis que él hace así, como un ademán de gentileza, de amabilidad, diciéndole a los peatones que pasen. Y me llamó la atención, me impactó. Ahora les puedo asegurar que cada vez que tengo la oportunidad y puedo hacerlo, lo hago y me acuerdo. Hago así y me viene a la memoria mi querido amigo del alma, Luisito Barabás. Pero también hay otro ejemplo. Un día íbamos por la calle, son cosas que marcaron mi vida. Ejemplos de virtud. De todo retened lo bueno, dice el apóstol Pablo. No te quedes con lo malo. Hay gente que se queda con todos los bichos, con todo lo malo, y a lo bueno lo deja pasar.
íbamos con el pastor Josecito por la calle y yo tenía una costumbre fea, mala, y tenía que cambiar, pero no la cambiaba, porque yo crecí en un ambiente de mucha pelea, crecí en medio de una villa miseria, crecí con los de la villa, eran mis cumpas allí en Córdoba. Después me convertí, pero eso pasó mucho después. Y yo tenía la costumbre de mirar firme, recio, como desafiándote con la mirada. Y si vos me mirabas, peor, todavía te seguía mirando. ¿Te acuerdas que te conté un día? Y yo iba caminando por la calle, vidrieras mirando. No, esa es la canción de Heleno. Ríanse por lo menos, los veo muy serios. Iba caminando por la calle, íbamos con el pastor Josecito y venía una persona por allá y yo ya estaba preparando mi mirada para mirarlo. Y justo íbamos caminando y de repente el pastor Josecito se anticipa y dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Con una sonrisa. Yo lo miré y digo: me mató. Ay, Señor, me ministró. Fue como que me impactó. Dije, esto es lo que yo necesito. Yo necesito seguir ese ejemplo, un ejemplo de algo bueno. Eso a mí me marcó. Vos dirás, qué pavada. No, pero fue algo que me tocó. Y yo sé que hay muchos casos que te pueden inspirar a decir, yo quiero ser así, yo quiero cambiar. Sin embargo, hay gente que parece como piedra, como que nada le llega, le podés poner los mejores, hasta Cristo mismo puede venir y no le va a llevar ni el apunte, como pasó con el caso de la parábola en Lucas 16, donde dice, Señor, manda algún apóstol, algún profeta que hable con mi familia. No, tienen la ley y los profetas, y aunque se apareciera un ángel del cielo, ni siquiera le llevarían el apunte, dice la Escritura. Seguí los buenos ejemplos, observá las virtudes que hay a tu alrededor. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hay gente que tiene mucha fe aquí, amén, y hay gente que tiene mucha paciencia, amén. Está soportando, está aguantando, porque tiene esperanza. No es desesperanza, tiene esperanza y eso lo mantiene en victoria. Y esas son las cosas lindas que tenemos que imitar. Pero sigamos, por favor. Imitadores de los líderes. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Miré el compromiso que asumía Pablo. Y yo acá me animo a decir que Pablo decía, imitame a mí mientras yo imite a Cristo. El día que yo no imite más a Cristo, por favor, no se te ocurra imitarme a mí. Pero Pablo tenía la autoridad de decir, imitame a mí. Y ahora fíjense, si una persona dice, imitame a mí, está exponiéndose. Es como que enseguida va a ser observada, va a ser seguida, va a ser mirada. Y Pablo tenía la decisión tomada, y esto es lo que te quiero mencionar. Y esto es lo que te quiero que se quede en vos. Pablo había tomado la decisión de ser ejemplo. Yo espero que vos la hayas tomado ya. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No estaba diciendo, si hago una buena acción por ahí y ves algo lindo, bueno, dale gracias a Dios. No, Pablo decía, mirame, observame, yo soy ejemplo digno de imitar. Es una autoridad moral, espiritual, irreprochable, y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, de saber que tenemos que jugarnos por la causa de Cristo y de estar dispuesto a decirle, imítame a mí, seguí mirándome a mí, no te descuides de mí. Pablo era líder, y yo me acuerdo en Córdoba, cuando recién llegué, ya lo conté en otras oportunidades, pero cuando recién llegué, yo estaba cansado de estar subiendo y bajando. A lo mejor vos también estás en esa situación, que un día te sentís gozoso y al otro día te sentís deprimido, un día te sentís en victoria, al otro día te sentís triste y amargado. Yo estaba así en aquel entonces, subía y bajaba y estaba harto ya de sentirme de esa manera. Y mientras tanto, yo observaba a los líderes que lideraban la iglesia y cada uno de ellos, a mí me llamaba mucho la atención sus vidas, yo los observaba, los seguía con la mirada, en sus actitudes, en sus gestos. Y yo veía tanta estabilidad, tanta regularidad,
tanta vida bien clara, no habían dobles mensajes, no eran personas que un día venían alegres y al otro día venían tristes. Eran personas muy estables y yo decía, quiero ser como ellos, quiero ser como ellos. Bueno, hasta el día de hoy lo estoy tratando de lograr y yo sé que un día lo voy a lograr. Era un chiste. Doy gracias a Dios por su misericordia que permitió que pudiera ser así. Doy gracias a Dios que Él logró establecer en mí esa fortaleza que depende absolutamente de Él, solo de Él. Amén. Pero mira el siguiente punto. Imitadores de los hermanos, porque a tu lado hay hermanos preciosos. Dice Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ojo al hilo aquí. Te pido atención. ¿Sabes por qué? Porque Pablo no era que decía, imitá a todos los hermanos. Yo ya te dije, hay hermanos que son socialmente y humanísticamente irreprochables. Pueden adaptarse en cualquier medio. No van a ser reprochados, ni encarcelados, ni cuestionados. Pero no sirven a los propósitos del reino. No son útiles para la causa de Cristo en la extensión de su reino. Y eso es lo que está diciéndole Pablo aquí. Pablo decía, imítame a mí e imita a los hermanos que veas que hacen exactamente como yo les enseñé, con el ejemplo que yo les dejé de mi ministerio, de mi vida entre ustedes. No es cuestión de decir, bueno, imita cualquier cosa, porque tenés que imitar lo bueno, lo que te va a traer bendición, lo que te va a traer paz, gozo y frutos para la gloria de Dios. Mucha gente a lo mejor imita lo bueno simplemente, pero están imitando a personas simplemente buenas y de hecho no las hay, solo Cristo y Él provocando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí seguimos con el desarrollo, imitadores a pesar de la prueba, imitadores a pesar de la prueba. Presta atención, por favor, dice así, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos habían mantenido la fe en medio de gran tribulación y aún así se habían mantenido siendo ejemplos. A pesar de la prueba se mantuvieron siendo ejemplos. ¿Qué pasa con nuestra vida o qué pasa con tu vida cuando viene el día malo, cuando viene la prueba? Hay mucha gente que enseguida se desanima, se deprime, se desinfla. ¿Por qué? Porque no está imitando a Cristo, no está imitando a Pablo, por ejemplo, que se mantuvo firme en la brecha, a pesar de ser sacudido, perseguido, oprimido y castigado. Nosotros tenemos que imitar a los que son más que vencedores, a los que viven de victoria en victoria, a los que vos los ves que a pesar de las circunstancias adversas que les tocan vivir, ellos siguen la marcha avanzando y conquistando. Y eso es digno de imitar. La gente que los ve, que los observa, dicen, pero mirá lo que le pasó, o mirá lo que sufrió, y sin embargo, mirá qué es lo que lo hace mantenerse así. Y es Cristo, es el poder de Dios actuando en uno, cuando uno se mantiene imitando a Cristo, imitando a Dios, imitando a Pablo, imitando a los líderes, a los que ya alcanzaron la bendición y están viviendo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Nosotros tenemos que seguir siendo ejemplo para nuestros hijos y para todos los que nos rodean. Y vos dirás, pero ¿cuándo puedo dedicarme a mí? Yo tengo que tener libertad para decir, bueno, estoy mal, me desahogo. Obviamente que tenemos que tener ese espacio entre personas que nos amen, que nos cuiden y que van a orar por nosotros.
no que van a mofarse de nosotros o que van a hacer chusmerío o murmuración de nosotros. Obviamente que necesitamos un lugar donde podamos evacuar nuestra necesidad, que se produzca un catarsis, por ejemplo, decir, ora por mí porque estoy mal, yo lo hice, y necesitamos tener ese lugar de confidencia, de respeto, principalmente con los líderes, con la célula cerrada, con una familia que realmente te ame y te contenga y te bendiga. Es glorioso cuando uno disfruta de un grupo así, pero qué triste es andar solo, batallando, sufriendo solo y pensándose solo y desamparado. Es muy triste eso. Pablo aquí dice, mantenete aún a pesar de la tribulación, creyendo y siendo ejemplo. Luego también seguimos con los siguientes puntos, dando ejemplo a propósito. Dando ejemplo a propósito. Vos proponete ser ejemplo a propósito. Por ejemplo, con tus hijos, vos tenés que ser un ejemplo a propósito. Tus hijos te tienen que ver hacer algo virtuoso, hacer algo lindo, porque si no ellos no lo van a aprender. Dice aquí el apóstol nuevamente Pablo en 2 Tesalonicenses 3:9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Vos tenés que dar un ejemplo para que te imiten. Hay gente que no está haciendo eso intencionalmente. Hay gente que de repente cree que el buen ejemplo es algo que tiene que quedar en uno. Nosotros tenemos que ser buenos ejemplos intencionalmente. Tenemos que mostrar buenos ejemplos. Los otros tienen que ver buenos ejemplos en nosotros. Hay personas que no lo están haciendo porque están imitando lo malo. Jesús dice lo mismo. Miren, dando ejemplo intencional, el siguiente texto, Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Ahora esto es lo que yo quiero que quede claro para la iglesia. Principalmente le hablo a todos, obviamente, pero a los que van a ser líderes, a los que van a levantarse para decir yo quiero servir a Dios, yo quiero ser un obrero de Cristo, una obrera de Cristo. Pablo hacía las cosas intencionalmente, daba ejemplo y decía imítenme a mí así como yo imito a Cristo. No tenía miedo de ser observado, de ser vigilado. No tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que todo lo que hacía, lo hacía delante de Dios. Todo lo que hacía, lo hacía para gloria de Dios. Y Jesús aquí dice, yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Esto es lo mismo cuando vos venís a la iglesia por primera vez y le decís a un pastor o a un líder, orá por mí porque me siento mal. Orá por mí porque estoy enfermo, o orá por mí para que Dios me dé prosperidad, me dé ayuda, me motive, me dé fe, ánimo, etc. Cualquier cosa. Vos recibís la oración, pero al mismo tiempo vos tenés que marcarte con ese ejemplo, para que cuando venga alguien que esté como vos estabas, ahí inmediatamente le dije, permitime, vamos a orar. O llames a un líder, decir, mira, vamos a orar, yo quiero hacer una oración por esta persona y Dios te va a usar. Por eso nosotros necesitamos multiplicar liderazgo, multiplicar obreros, multiplicar siervos de Dios para que sirvan en este mundo sufrido, condenado y maltratado por el mismo diablo. Sin embargo, hay personas que no están despertando a esta realidad. Y ahora vamos a ver por último las 5 ventajas de la imitación. Y con esto ya vamos terminando. Las 5 ventajas de la imitación. Primero, te evita pasar por la experimentación. Y esto es sabio, esto es sabiduría. Te evita pasar por la experimentación. Esto es como decirle a una persona, mira, vos imitame a mí y hacé exactamente lo que hago yo. Si no, te vas a cortar un dedo. En el caso de que fuese carnicero, ¿no es cierto? O vení, acompañame, hacé lo mismo que hago yo, tomá por esta dirección, porque si no vas a desviarte y el GPS te va a marcar como que te fuiste, bueno, en el caso que seas chofer. Nosotros tenemos que
ser sabios para valernos de la experiencia de los otros. Como dice el viejo dicho, el mal ajeno da consejos. Pero hay gente necia diciendo, no, yo quiero tener mi propia experiencia, yo voy a hacer lo mismo, no, te corto. Por eso un día vino hace mucho tiempo atrás una persona a la cual yo conozco a la familia, y esa persona estaba siendo estafada, literalmente estaba siendo estafada. Y yo, cuando me consulta esa situación, le dije, pero vos no lo consultaste con tu papá esto. Yo conozco a la familia, y la familia son gente muy conocida y muy avispada. ¿Vos no lo consultaste con tus padres? No, yo no vivo con mis padres, ya hace tiempo que me corté. Estaba rebelada contra su familia. Un hijo sabio es aquel que aprovecha la experiencia de sus padres, que va y le dice, ¿esto qué te parece? Y no que se cierra diciendo, no, voy a hacer esto lo que quiero y nadie me va a impedir. Yo he visto varios casos de personas, inclusive una de ellas que te conté, de una jovencita que dijo, me quiero casar con él y solamente con él, y el papá y la mamá le dijeron, no te cases. Bueno, vivieron turbulencias y tribulaciones prácticamente 10 años, y bueno, ya llevan separados casi como 40, pero no escuchó a sus padres. Hay personas que están siendo necias. Una persona sabia es aquella que aprovecha la experiencia de los mayores o de las personas que ya tienen mucho más años, y de los padres, por supuesto. 2, te acelera el proceso de aceptación al grupo. Te acelera el proceso de aceptación al grupo, y aquí quiero contarte mi experiencia. En uno de mis libros yo pongo un dicho que dice, no te juntes con los peores del grado. ¿De dónde nació ese dicho? Escuchá, por favor. Yo en la primaria era un desastre, era muy peleador, muy indio, y obviamente me iban mal los estudios. Así entré a duras penas a la secundaria. En la secundaria empezó, primer año, pasar algo parecido, segundo año algo parecido, hasta que un día viene mi mamá y dice, pero decime una cosa, en tu grado, en tu aula, ¿no hay buenos alumnos? Pues yo estaba por repetir, ya estaba llevando un camino muy malo. Y me dice, ¿no hay buenos alumnos? Y yo le dije, sí. Prados, Orlich y Rodríguez. Los tenía muy identificados. Ellos eran los primeros alumnos, eran los que se sacaban 10 en todo, eran los que estaban siempre serios, responsables, respetuosos, y yo empecé a observarlos, y resulta que cuando los malos empezábamos a hacer lío, a hacer cosas que no correspondían, y empezaban a venir a llamar la atención, ellos tres se levantaban en silencio y desaparecían, se iban para allá, venían los rectores y nos lavaban la cabeza, nos retaban, nos ponían suspensiones en ese tiempo existían, y terminábamos siendo castigados. Y yo me daba cuenta que ellos siempre salían airosos, terminaban el fin de año, iban de vacaciones, disfrutaban todas sus vacaciones, y nosotros teníamos que estar encerrados estudiando para rendir en diciembre y si no en marzo. ¿No es así? A ver, ¿quién tiene esa experiencia y no me deja solo? Bueno, no levantan tanto porque me van a abrumar. Resulta que dije, no puedo seguir así. Dios ahí indudablemente estuvo conmigo para darme sabiduría. No puedo seguir así. Y empecé a acercarme a ellos. Y al principio, ¿sabés lo que noté? Que me tenían desconfianza. Yo los estaba imitando de forma, pero no de esencia. Ellos no tenían confianza de mí porque se daban cuenta que yo todavía no era como ellos. Yo estaba imitando sus formas, pero yo todavía no tenía su esencia. Hasta que yo dije para mí mismo, quiero ser como ellos. Y después te la hago corta, cuando terminé séptimo año, ya era Prados, Orlich, Rodríguez y Obando. En serio te lo digo. Por lo tanto, vos sos parte de un grupo y ese grupo te reconoce como par, sabe que vos sos una persona de esencia, no de forma, no de cáscara, no de apariencia.
no por ser parte, simplemente por cumplir. Eso es religión. La religión hace que vos cumplas con lo social, que creas que la iglesia cristiana es un ritual de costumbres. Esa es la religión. Nosotros tenemos una relación de amor con Dios. Es algo interno, fuertísimo, que nos liga a Dios y queremos imitarlo, imitar a Cristo, imitar a Pablo, imitar su ejemplo y ser como ellos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y nosotros tratamos de hacer como Cristo hizo. Por eso cuando vamos, ministramos, oramos, aconsejamos, como si fuese Cristo hablando a través de nuestra vida. Ese es el precio, ese es el peso que tenemos. No es que andamos creyendo que somos nosotros y nadie más. Nosotros estamos representando a Cristo, dándolo a conocer. 4, te hace ascender más rápido. Y 5, te hace un modelo a seguir. Por eso, la invitación de esta noche, amada iglesia, es que, así como Pablo nos dice, imitame a mí como yo imito a Cristo, vos puedas decidirte imitar a Cristo, imitarlo a Pablo, imitar a los líderes, que veas en ellos virtud o que veas en ellos a Cristo. Y hay muchos ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Cuando yo digo que en esta iglesia, de esta iglesia yo soy el peorcito, como decía Pablo, me siento el último de los pecadores, yo me siento el peorcito de esta iglesia y le saco el sombrero a todos los hermanos virtuosos, preciosísimos, que están batallando y llevan adelante la marcha de la obra. Así que oro para que hayas entendido, iglesia. Ponete de pie, por favor, porque con este mensaje yo estaba entusiasmado hoy cuando oraba, pidiéndole que el Espíritu Santo tomara cuenta de esta reunión, que no sean mis palabras, que con este mensaje iba a empezar un antes y un después, donde vamos a hacer ejemplos intencionales y vamos a saber que todo lo que hacemos lo hacemos intencionalmente, no como una ocurrencia circunstancial. Todo lo que yo hago tiene que quedar como un precedente para que mis hijos lo sigan, para que los obreros lo sigan, para que todos estén siguiendo el ejemplo y el legado que queremos dejar para la gloria de Dios. Amén. Cerra tus ojos y permite que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón, que el Espíritu Santo te esté guiando ahora, porque esta decisión que te pido es para que te levantes como ejemplo, para que te levantes como alguien digno de imitar, para que te levantes para que otros puedan realmente decir, quiero ser como Él. Señor, ayuda a este pueblo precioso a tomar estas decisiones que van a quedar registradas en el libro de la vida. Y te vas a deleitar, Señor, de ver que al igual que Pablo se animaba a decir, imítenme a mí como yo lo imito a Cristo, se van a levantar muchos obreros que van a ser dignos de ejemplo, modelos preciosos a seguir, por su familia en primer lugar, por sus hijos y por todos los que le rodean. Señor, ayuda a este pueblo y limpia todo pasado y limpia aún todo presente que esté perturbando allí. Y glorifícate, Señor, en cada uno de los hogares representados. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.